Hola amigos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal, el canal del chismecito. Soy Liliana y aquí estoy como cada día para traerles la historia de uno de ustedes, mis seguidores. El día de hoy les traigo la historia de una seguidora, que esta mujer en su relato nos cuenta que desde que la mamá quedó embarazada de ella, la rechazó. Pero eso no es lo peor, porque años después, debido a ese mismo rechazo, ella dejó que le sucedieran cosas horribles. Ustedes ya se imaginarán por dónde va más o menos la cosa, y si quieren saber cómo fue que se dio todo, los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. Y recuerden que también me pueden enviar sus historias a mi correo electrónico que va a estar apareciendo a lo largo de la historia. Y sin nada más que decir, pues comencemos. Mi mamá ha sido una mujer muy liberal y complaciente con los hombres desde que estaba muy joven. A sus 13 años quedó embarazada de mí y me cuentan algunos familiares que desde el momento en que se dio cuenta no paraba de renegar. Ella decía que no me quería tener, que yo solamente venía a este mundo para arruinarle su vida. Y es que para completar, ella no tenía ni la menor idea de quién era mi papá, ya que tenía muchísimos amantes a pesar de su poca edad. Cuando llegué a este mundo fueron mi abuela y una tía que tengo las que se encargaron de mí, ya que mi mamá fue como si hubiera tenido cualquier cosa, o sea, me tuvo y listo, paré de contar, se le olvidó que tenía una hija. De esa manera pasó algún tiempo y cuando yo apenas tenía 2 años, mi mamá se fue de la casa, así sin decirle a nadie, se fue con un tipo y jamás se volvió a saber de ella. O bueno, por lo menos no se volvió a saber de ella en varios años. Mientras tanto, mi abuela y mi tía se encargaron de darme amor, estudios, cuidados y gracias a ellas nunca sentí la falta de mi mamá. Mi mamá un día regresó así de la nada y dijo que se quería quedar a vivir con nosotras, que quería recuperar el tiempo conmigo, que estaba muy arrepentida, pidió perdón y todo eso. Mi abuela y mi tía no estaban muy contentas que digamos, pero pues a fin de cuentas era su familiar y de alguna manera también estaban agradecidas de que hubiera regresado. Para mí esa situación fue bastante traumática porque es que yo a ella no la recordaba. En pocas palabras, apenas la estaba conociendo y ella ya pretendía que yo le empezara a decir mamá y pues no fue así. Yo sí quería conocerla, pero que fuera poco a poco, así que mi abuela habló con mi mamá y ella le pidió que se fuera más despacio, que me diera tiempo de adaptarme. Era tan incómodo que me abrazara o me diera besos. A mí me provocaba como empujarla y quitarme, pero pues no lo hacía para no hacerla sentir mal. Como les digo, yo apenas tenía 5 años en ese momento y hay cosas que no recuerdo muy bien. Así que lo que les estoy narrando es la reconstrucción de mi historia, desde lo que yo recuerdo y lo que me han contado mis familiares. Pasaron unos cuantos meses y mi mamá volvió a irse de la casa, pero en esta ocasión me llevó con ella. Fue tal cual la primera vez. No avisó, no dijo nada, solo se esfumó. Después de eso pasaron 3 largos años en los que yo no volví a ver ni a mi abuela ni a mi tía, que para mí eran mis mamás. Y esos 3 años se convirtieron en los peores años de mi vida. Aquí es donde empieza la tragedia de mi vida, porque resulta que llegamos a una casa en la que se suponía que mi mamá vivía con el marido. Y ese señor tenía 3 hijos. Yo les pongo que estarían por ahí entre los 17 y 25 años, más o menos. Desde que pusimos un pie en esa casa, ella cambió radicalmente conmigo. Ya solamente me hablaba, pero a punta de gritos. Todo el tiempo me maltrataba, me ponía a aguantar hambre y me puso como de sirvienta. Yo tenía que hacer todo en esa casa y para todos. Y como si no fuera suficiente con eso, su esposo hacía exactamente lo mismo conmigo, solamente que cuando él me daba las pelas, sí me dejaba sin aliento. Me decía que era una niña insoportable, me castigaba todo el tiempo, mejor dicho, a mí la vida se me convirtió en un infierno. A él le molestaba todo lo que yo hacía. Prácticamente quería que me limitara a respirar y ya. No me dejaban ver tele, no me dejaban jugar y tampoco me volvieron a llevar a la escuela. Es más, nunca me sacaban de la casa. Así pasó algún tiempo, yo ya tenía 6 y nada que podía ver, ni a mi abuela ni a mi tía, cosa que me hacía sufrir mucho, y más aún estando en esa situación. Por otro lado estaban los 3 hijos de ese señor, que eran igual a él o peor. Esos muchachos se la pasaban peleando entre ellos, buscando peleas también en la calle, y consumían todo lo que se les atravesara.
Así que ustedes ya pueden imaginarse cómo era el ambiente con esos 3 en la casa. Mejor dicho, con esos 5, porque es que eran ellos 3 más mi padrastro y mi mamá, todos en contra de mí. Como en la casa solamente habían 2 habitaciones, una la ocupaban los 3 hijos de mi padrastro y en la otra dormíamos mi mamá, su esposo y yo en la misma cama. Normalmente yo dormía al rincón, al lado de mi mamá, pero un día cualquiera, una noche cualquiera, a ese señor se le metió que tenía que dormir en la mitad de nosotras 2. Y mi mamá, sin ningún problema, se lo permitió. Justo en el momento en el que apagaron las luces de la habitación, ese man inmediatamente empezó a hacerme caricias indebidas. Yo metí el grito, esperando a que mi mamá, pues obviamente me ayudara, pero no. Ella lo único que hizo fue decirme que dejara la bulla, me dio la espalda y listo, le dio carta libre para que él hiciera lo que se le diera la gana. Y así lo hizo. Y lo peor de todo es que por más que grité y pedí ayuda, nadie me ayudó. Eso ya se volvió el pan de cada día. Yo me sentía encerrada, sola, desprotegida. Lo único que podía hacer era llorar. ¿Qué más hacía? Empecé a dormir más de la cuenta, a comer demasiado poco, cada día menos, bajé muchísimo de peso y lo único que hacía para sentirme un poquitico mejor era imaginarme a mi abuela y a mi tía. Así pasó un tiempo más y hubo una noche en la que no sé por qué mi mamá no llegó a dormir a la casa y a mí me tocó quedarme sola con mi padrastro y sus 3 hijos. Basta con resumirles que ese día yo fui prácticamente la piñata de su fiesta. En medio de bebidas, música fuerte, sustancias, ellos 4 hicieron conmigo lo que se les dio la gana. Eso fue prácticamente una tortura, es que de verdad se descararon. Al día siguiente llegó mi mamá, como si nada. Obvio que ella tuvo que haber notado que yo no estaba bien, porque no lo estaba. Pero aún así simplemente me mandó a bañar de un grito y ya, como si no hubiera pasado nada. De ahí para allá puedo decir que me volví el juguetico de todos ellos. Y lo peor es que mi mamá se daba cuenta de todo, pero al parecer ella antes disfrutaba verme sufrir. Una tarde que me quedé sola en la casa, absolutamente sola, me dio por entrarme para el cuarto de los 3 hijos de mi padrastro. Estando ahí me di cuenta que uno de ellos había dejado su celular en la mesita de noche, así que aproveché y lo agarré. Yo no me sabía el número de mi abuela ni de mi tía, obviamente, pero sí había llegado a ver en las noticias el número de emergencias y lo marqué. Hablé con una operadora a la que le conté todo lo que me estaban haciendo y más o menos le pude dar algunas indicaciones según lo que veía por la ventana de la casa. También le di el nombre de mi abuela y de mi tía para ver si la podían ubicar. Luego ella me dijo que borrara el registro de esa llamada y lo dejara en donde estaba. A la mañana siguiente nos encontrábamos todos en la casa y desayunando. En esas tocaron el timbre y cuando mi mamá abrió ese apartamento en un 2x3 se llenó de policía. Atrás de los policías entraron mi abuela y mi tía. Ustedes no se imaginan la alegría que sentí. Las abracé y me sentí completamente segura con ellas. De ahí nos fuimos para el hospital en donde me hicieron varios exámenes, en donde les confirmaron los horrores a los que me habían sometido. Después de eso se hicieron las respectivas denuncias. Ahí ya no nos importó mi mamá para nada. Mi abuela decía que ella no sentía dolor por una hija que actuaba de esa manera, que ella no había parido hijos para que hicieran eso en este mundo. De eso ya han pasado varios años. Mi mamá y esos tipos pasaron muchos años en la cárcel, pero creo que ya todos salieron o no sé si falta alguno. El caso es que yo logré salir adelante, logré rehacer mi vida, pero eso sí, todo ese tiempo que tuve de maltratos y pues todo lo que ellos me hicieron me dejaron una secuela muy grande. Lastimosamente yo ya no puedo tener hijos, pues con todos los vejámenes que me hicieron me dañaron muchísimo por dentro. Ahora yo simplemente me pregunto qué será que pasa por la mente de esas madres. Si se supone que uno cuando tiene un hijo se convierte en lo más importante para uno, más que la propia vida de uno. Entonces no entiendo por qué será que a veces hay situaciones como la mía, porque así como yo me he dado cuenta de muchas. Bueno amigos, esa fue la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado y que me dejen sus opiniones en los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Les envío muchos besos, abrazos y apapachos, donde sea que me estén viendo. Y nos vemos en el próximo chismecito. Se me cuidan. Bye.